¿Qué tal? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto nuevamente compartir la palabra de nuestro Señor. El día de hoy nos toca analizar el capítulo de Proverbios, capítulo 5. Vamos a empezar desde el versículo 1 y 2, que es un llamado que el Señor nos hace a la sabiduría y al dominio propio que cada uno tenemos que tener. Dice el versículo 1: Hijo mío, presta atención a la sabiduría y escucha con cuidado lo que te enseña la prudencia. Versículo 2: Hazlo para que conserves el buen juicio y para que tus labios hablen con conocimiento. Y bueno, este capítulo 5 comienza con una advertencia llena de amor, llena de bondad. No inicia, como ustedes se dieron cuenta, hablando del pecado, sino Dios hace énfasis en la sabiduría. Eso de alguna forma nos enseña de que antes de que nosotros caigamos en un pecado, que caigamos en un descuido de nuestras vidas, internamente una persona antes de caer ya descuidó su atención que tiene que tener para con la voz de Dios. Eso acuérdense muy bien. Caer en un pecado no es de un día a otro, sino es una situación de descuido de tiempo atrás, de no atender la voz de Dios, de dejar de orar, de dejar de oír la palabra, de dejar de congregarme, de dejar de leer mi Biblia. Y aquí el Padre nos dice a todos nosotros en los versículos anteriores, pues que pongamos atención, que las caídas pues no empiezan de un día para otro, sino que normalmente uno cae porque nos falta vigilancia, nos falta tener esa disciplina de caminar bien con el Señor. Y cuando una persona dejamos de escuchar la verdad, pues empezamos a normalizar las cosas que son incorrectas ante los ojos del Señor. Y bueno, Proverbios, lo que acabamos de ver, dice que este Proverbios pues va a servir para que guardemos el buen juicio, para que sepamos hablar con conocimiento. Y bueno, la sabiduría de Dios pues no solamente va a proteger lo que hago, sino que también va a proteger mis pensamientos, va a proteger mis decisiones y va a proteger pues todo lo que digo todos los días. La palabra de Dios en el mismo Proverbios, en el 4:23, que ya lo estudiamos la semana pasada, dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Asimismo, Santiago 1:19 dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, pues vayamos al versículo número 3, donde vamos a ver cómo la seducción del pecado pues es dulce al inicio, pero amarga al final. Dice la Biblia: los labios de la mujer extraña parecen destilar miel y sus palabras son más suaves que el aceite, pero al final resulta amarga como el ajenjo y cortante como una espada de dos filos. Sus pasos descienden hacia la muerte y su camino conduce al sepulcro. Ella no piensa en el camino de la vida, pues sus sendas son inestables y ni siquiera se da cuenta. Y aquí, mis amados hermanos y amigos, pues vemos uno de los contrastes más fuertes de este capítulo, porque dice que el pecado es miel al principio, amargura al final. El pecado siempre cuando se nos presente, pues casi nunca se va a presentar feo. Siempre es atractivo, siempre es suave, siempre es emocionante. El pecado siempre te va a prometer placer, te va a prometer como que es un escape a tu vida, una satisfacción inmediata. Pero Salomón nos muestra que lo que parece dulce siempre puede terminar destruyendo todo, mis amados. Aquí la Biblia habla de la mujer extraña, la cual representa pues una tentación inmoral, pero también puede verse como todo aquello
que puede seducirnos y que está fuera del orden de Dios. Relaciones incorrectas, deseos descontrolados, llevar una doble vida, placeres, vicios, todo eso nos aparta del propósito de Dios. Y dice la Biblia, lo acabamos de leer, que el final del pecado, pues siempre va a ser amargo y que va a ser algo que nos va a lastimar, que nos va a cortar. El pecado, pues no solo eso, nos va a decepcionar, vamos a terminar heridos, y dice que los caminos del pecado son inestables. Esto significa que todo lo que está fuera de Dios no es firme. Y mañana, el día de mañana, pues dice que nos va a arrastrar a una ruina. Así que Santiago 1, ahorita se me venía a la memoria, que dice que la concupiscencia siempre concibe y da a luz al pecado, y el pecado pues trae muerte. Así lo dice Santiago. También Hebreos capítulo 11, hermanos, ahí en el versículo 25, dice, habla de los deleites temporales del pecado. Y pues sigamos leyendo en el versículo 7, dice, ahora, hijos, escúchenme y no se aparten de mis palabras. Mantente lejos de ella y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que entregues tu honor a otros y tus años a alguien cruel. No sea que los extraños se llenen con tu fuerza y tu trabajo termine en casa ajena. Y después gimas al final de tu vida, cuando tu cuerpo y tu carne se hayan consumido. Y entonces dirás, cómo aborrecí la corrección y desprecié en mi corazón la reprensión. No escuché la voz de mis maestros, ni presté oídos a quienes me instruían. Casi caí en la ruina total en medio de la congregación y de la comunidad. Qué pasaje tan interesante donde Salomón nos instruye: no juegues con la tentación, sé fuerte, aléjate. La sabiduría no es coquetear, no es llegar al límite. Siempre va a ser la sabiduría poner una distancia. Y muchas personas que yo he conocido en mi vida cristiana han caído porque creen que pueden manejar lo peligroso. Pero Proverbios nos está enseñando que hay cosas que no se vencen solo resistiéndolas en el momento, sino evitando, hermanos, el terreno donde la caída pues se vuelve muy probable. Y bueno, pues hay consecuencias. Siempre después del pecado, pues se pierde la fuerza, se pierde el honor, mucha gente pierde años de su vida destruidos, hundidos en sus pecados. Hay dolor físico, hay dolor emocional. Y lo más fuerte de de estos versículos o de este bloque, pues es el lamento que da Salomón diciendo, ¿cómo aborrecí la corrección? Aquí vemos que pues la destrucción, hermanos, no nace por ignorancia. La destrucción nace por rechazar la palabra de Dios. Nace por rechazar la corrección que no se aceptó en su tiempo y que hoy se ha convertido en un dolor que tenemos que soportar. Dice la Biblia en el versículo 15, bebe el agua de tu propia cisterna y la que brota de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para compartirlas con extraños. Aquí, hermanos, pues cambia la imagen. Ya no está hablando solamente de que evitemos el mal, sino que valoremos lo que es correcto, que valoremos, hermanos,
como dice la figura del agua que representa la intimidad, que representa el amor conyugal, que representa la satisfacción, lo que Dios nos ha dado, que tiene valor, que lo cuidemos, que lo disfrutemos, que no lo desperdiciemos. Cuando la Biblia nos habla de nuestra propia cisterna, pues nos habla del compromiso, del pacto, de la exclusividad que debemos de tener. Lo que Dios nos dice, no busques nada que esté fuera del orden de Dios. Hermanos, pues todo esto me lleva al versículo número 18, donde dice, sea bendita tu fuente y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, y que su amor te satisfaga en todo tiempo, y que siempre seas cautivado por su cariño. Y tú, hijo mío, ¿por qué habrías de dejarte cautivar por una mujer ajena y abrazar el pecho de la ajena? Los caminos del ser humano están delante de los ojos del Señor. Él examina las veredas. Al malvado lo atrapan sus maldades y queda preso en el pecado. Morirá por falta de disciplina y se perderá por lo grande de su insensatez. Proverbios 5 nos enseña, hermanos, en pocas palabras, que la impureza y la seducción son atractivas al principio, pero siempre van a terminar en dolor, en pérdida y en esclavitud. Hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios con todos ustedes. Los esperamos el domingo en nuestras reuniones 9:15 y 11:30. Bendiciones.